Hay un análisis interesante que remite a infraestructura, a contexto, a clima barrial, y acá es donde entra todos estos aspectos de convivencia, violencia, percepciones. Así que si me permiten, bueno, pido el tape y ya después le damos la bienvenida a nuestro invitado. Los datos están incluidos en un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que publicó El País. En escuelas de práctica, menos del 40% de los directores percibe como probable o muy probable que haya robos, pero en las escuelas Aprender, que concentran a las poblaciones más vulnerables, esa posibilidad asciende casi el 83%. La brecha aumenta cuando se les pregunta a los directores por la posibilidad de que ocurran agresiones en las que alguien resulte gravemente herido o muerto. En los contextos más favorables, menos del 5% lo estima probable o muy probable, mientras que se acerca al 64% en las escuelas de tipo Aprender. En los colegios privados, en escuelas de práctica y en las escuelas urbanas comunes, es donde los directores observan menos chances de que ocurran robos, peleas entre vecinos, trifulcas con armas y hasta actos de vandalismo. La segregación, advierte el INED, no disminuyó y en algunos tipos de escuelas se acrecentó. En las pruebas del año 2017, el 58% de las escuelas Aprender eran de contexto muy desfavorable y en el 2020 eran el 62%. Las de contexto desfavorable pasaron del 27 al 34%. Bien, y le damos la bienvenida a Javier Lacida, que es el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, hemos leído a lo largo del tiempo bastantes informes o entrevistas que le han hecho, y estos resultados no hacen más que de alguna manera reforzar lo obvio, ¿no? Lo que ya sabemos, lo que viene tal vez hasta perpetuándose o profundizándose, producto también de la pandemia. Y por allí le leí el concepto de, bien, por supuesto valorar el objetivo de la homogeneidad, pero enfocarnos en la diferencia, porque es lo que realmente permite una homogeneidad rica, si no, la cosa queda trunca, ¿no? Y también hablan de enseñar distinto a las personas que son distintas y a la contemplación justamente de estos contextos. Pero ahora, ¿qué tanto puede la educación, por un análisis barrial o de contexto más crítico, menos crítico, determinar un currículum, determinar una forma de enseñar, determinar qué tipo de docentes tienen que estar allí? ¿Ese es un análisis que le corresponde a la educación o a otros brazos del Estado? Yo diría que le corresponde también a la educación, no solo a la educación, pero la educación tiene un papel fundamental en eso. ¿Cómo lo logra la educación? Fortaleciendo a los centros educativos, fortaleciendo al actor local, al que está en relación con los niños, con sus familias y con el barrio. El problema es que en el Uruguay, primero, yo sería un poco más drástico con el tema de la homogeneidad. La homogeneidad fue, o sea, que seamos todos iguales, fue una gran apuesta para la masificación de los sistemas educativos, yo diría, hasta fines del siglo XX, hasta la década del 70, por ahí. Está bien. A partir de ahí se empezó a reconocer que los niños con dificultades especiales necesitaban un tratamiento especial. Que los niños que hablaban lenguas distintas, en Uruguay eso no es un problema, pero en casi toda América Latina se enseñaba en español y en portugués, y de repente el niño iba a una clase en la que no había un maestro que hablara la lengua que hablaba él en su casa. Guaraní, sí. Quechua, aymara. Ese reconocimiento de la diversidad es muy reciente, muy tardío, y es imprescindible, porque no hay forma de enseñar si no se reconocen esas diversidades. Tal vez me equivoque en esta percepción, pero tal vez detectar la diversidad sí. Vino acompañado de un intento por disfrazar un prejuicio y, digamos,
se masificó la diversidad perdiéndose la riqueza de lo diferente, aquello de tratar distinto al que Sí, al que es distinto, para no estigmatizar, entonces se matizó al punto que perdieron todos. ¿Puede ser? Hay algunos discursos, pero muy minoritarios, que plantean esa cuestión. Yo creo que la estigmatización pasa por otro lado, pasa por cómo se reconoce la diferencia, pero que el reconocimiento de la diferencia hoy en todas las buenas políticas educativas y en todas las buenas políticas sociales es parte de la forma adecuada, eficaz, equitativa, de trabajar con la población. ¿Cómo hace usted para un docente? Porque uno de los puntos que plantean también es que, bueno, que lamentablemente los mejores docentes, no, en realidad no corresponde decir lamentablemente, en los hechos, los mejores docentes muchas veces eligen trabajar en los centros educativos en mejores contextos y no tal vez en el entorno más complejo. Bueno, ¿y cómo hacemos para justamente distribuir un poco mejor la capacitación docente? Hay que cambiar la manera. En Uruguay hay muchos diagnósticos que plantean que la manera en que se distribuyen los docentes en los centros es un problema que tiene muy en cuenta los derechos docentes y tiene poco en cuenta las necesidades de los centros. Eso tiene que ser equilibrado. Probablemente no con los docentes que hace años que están ejerciendo la docencia, sino con aquellos docentes que están ingresando o que quieran aceptar reglas de juego distintas. Por eso la Ley de Urgente Consideración plantea el cambio de una pieza fundamental de la gestión de los centros, que es el estatuto docente. También hay que crear otra cosa que se ha planteado el CODICEN en este periodo, que Uruguay es de los pocos países que no tiene, un marco normativo regulatorio de los centros. ¿Cómo tiene que funcionar un centro educativo? ¿Qué es un buen centro educativo? Eso en Uruguay no está definido. En casi todas partes del mundo hay 10, 15, 20 características muy precisas, medibles, verificables, que dicen lo que hay que lograr. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la gente se sienta, que en lo que se llaman encuestas de satisfacción que hay en cualquier organización, la mayoría, supongamos en algunos países un 70, un 80%, digan que se sienten bien en el centro. Pertenencia, orgullo. Bueno, pertenencia ya es como un nivel superior. Ojalá, hay muchos estudios que muestran que cuando los estudiantes se sienten que son parte del centro, que son de tal centro, que tienen identidad, eso ayuda a que aprendan más. Aunque uno diría, parece una cuestión subjetiva, afectiva, de hecho eso ayuda al compromiso, al trabajo en conjunto, al vínculo. Al cuidado del centro también. Al cuidado del centro, por supuesto, a que se sientan bien. Digamos, hay aprendizajes, digamos, que tiene que lograrse el centro. Es bueno evaluar los aprendizajes que logra el centro y no con un objetivo principal o inmediatamente fiscalizador, con un objetivo fundamentalmente de apoyo, de fortalecimiento y de también que el centro se haga cargo de esta es mi realidad, estos son mis logros, estas son mis limitaciones, en base a eso trabajo. Un problema que se ha planteado, que por ejemplo planteó EDUI 21 en su momento, y que muchos coincidimos, es el trabajo docente en Uruguay es un trabajo muy solitario, especialmente en el sector más crítico, en donde explota el problema educativo uruguayo, que es en la educación media. El problema, en mi opinión, no se inicia en la educación media, se inicia en primaria. Pero explota en la media. Y el docente de media, que es lo que se llama el profesor taxi, que entra y sale de un aula en un centro y en otro, y se va corriendo de un centro al otro, y tiene poco tiempo para interactuar más allá del aula con sus estudiantes y con sus colegas y con otros docentes, con los adscriptos del centro. Eso es crítico para que se logre reconocer estas diferencias. Porque el asunto es que yo tengo que ser capaz primero de reconocer a los estudiantes que tengo adelante todos los días. Y si no le genero condiciones a los contratos docentes que
esas condiciones de los contratos docentes, todo el sistema político, todo, en el año 2012 planteó que había que construirlas y pasar de lo que se llama profesor aula a profesor cargo. O sea que yo voy a un centro y trabajo media jornada en un centro. Y tengo varios grupos y además tengo unas horas para hacer tutorías o para hacer preparación y evaluación. Eso, todo el sistema político estaba de acuerdo y no lo logramos. Fracasamos con total éxito. La forma de contratar a los docentes en el Uruguay sigue siendo una forma que en el fondo todos reconocemos que no funciona. Entonces, hay unos problemas muy importantes de gestión, que son los que este informe del INED no era el objetivo. Este informe del INED lo que dice es, los recursos son suficientes. Y el problema, a diferencia de lo que opinan muchos, yo entiendo que no es centralmente un problema de recursos. Como dijo ayer el CODICEN en el Parlamento, es centralmente un problema de gestión. Bien, pero ¿qué cintura para realmente ser autónomo tiene un director de un centro? Hoy poquísimo, pero yo creo que justamente la ley de urgente consideración genera condiciones para que esa autonomía se construya. Los objetivos del CODICEN en este periodo de gobierno van dirigidos a ir, porque tampoco se puede dar autonomía a centros que han funcionado desde hace décadas con una cultura centralista, administrativa. De un día para el otro no se puede pasar a una cultura que reconozca las diversidades, sí, que planifique y evalúe. Hay que hacerlo progresivamente. Lo primero ha sido generar las condiciones. Ustedes se imaginarán, en pandemia era imposible haberlo hecho. Recién este año se está pudiendo empezar a retomar la vida de centro, digamos. Y yo entiendo que la buena manera es ir haciéndolo sin prisa y sin pausa. Quiero abrir el panel, obviamente, pero la última, que aparte así ya nos metemos más en el tema, ¿no? Porque hay mucha referencia a la percepción de inseguridad o de violencia por parte de los directores encuestados. Y también estamos en lo obvio, en lo ya esperado, y es que en los centros ubicados en contextos más críticos, los directores tienen una mayor percepción, obviamente, de peligro y de violencia en sus distintas formas, hasta intraaula, ¿no? O sea, porque también, en muchos casos, son niños que han venido mamando esa violencia desde su propio hogar. Entonces, tienen una percepción del mundo donde ciertos códigos están más naturalizados. Y ahí vuelvo a preguntar, ¿no? Si a mí me toca ser director de un centro en contexto crítico, donde tengo esta percepción, además de que los datos después lo puedan corroborar o no, de peligro, de violencia, de dificultades en la convivencia, que van, por supuesto, ahora a dar más la capacidad de enseñanza y de aprendizaje. Yo necesito más recursos. ¿Por qué me dicen que no es un tema de recursos? No, yo no dije que no fuera un tema de recursos. Yo digo que no es que con los recursos son condición necesaria, pero no suficiente. O sea, con los recursos, capaz que me expresé mal. Lo que yo critico, sí, es un discurso que centra el tema en los recursos. Está claro. Y como si los recursos fueran la solución. Ahí está después la gestión de los recursos, está clarísimo. Y además lo demuestra la historia reciente del Uruguay. El Uruguay invirtió, y está bárbaro que lo haya hecho, muchísimo más en educación, pero no logró resultados. Entonces, quiere decir que además de gastar más, hay que gastar distinto. Hay que gastar con otra, como decía el ministro Astori, calidad del gasto, con otra eficacia del gasto. Y para eso hay que fortalecer y empoderar a los centros educativos. Bien, panelistas. Sí, yo Verónica. me pregunto, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar ese paradigma o tratar de cambiar de que los docentes más capacitados pudieran abordar desafíos en las escuelas y en los centros educativos de contexto crítico. Pero ¿cuál sería la solución? Porque tal vez
cuando una escuela queda en un territorio de puja de bandas de narcotraficantes, no alcanza con decirle a ese docente, mirá que vas a cobrar tanto más la hora para que aceptes ese desafío. ¿Cuál sería realmente lo tentador que se le puede presentar a ese docente para revertir lo que hoy tenemos, que es que bueno, los menos capacitados o los que recién comienzan son los que terminan aceptando las horas en esas escuelas? El dato que tenemos, para ser bien preciso, es los que cobran más son los que van a los centros de más recursos. O sea, el sistema educativo hace lo contrario de lo que uno podría decir. Le da más a los centros a los que van los alumnos que tienen más, ¿no? Eso es, después, ya es más, todo lo otro es más delicado y más complicado. Pero el dato es ese. Claro, pero pensando en una reforma, ¿no? ¿Qué no, les podemos sí, ofrecer bien. a esos que cobran más para que en vez de ir a esos centros que tienen más recursos... O para pagarles más a los que van a los Exacto. Es como cómo llevas especialistas al interior, pensando en, Claro, en medicina, porque por ejemplo, a ver, si ¿no? lo que está en juego es tu tranquilidad, el llegar todos los días al centro educativo íntegro, el tener que enfrentar una jornada laboral bastante compleja o más compleja que la que Impredecible, enfrentan los digamos, otros, ¿alcanza impredecible. con que el incentivo sea económico? Yo creo que no alcanza, claramente no alcanza, pero tiene que existir también el incentivo Sí. económico. Tiene que existir lo que en Chile le llaman el subsidio preferencial para las escuelas más pobres. Tiene que existir, pero además hay algo que yo lo he visto en muchos docentes en Uruguay, que aunque el centro sea un centro más difícil, quieren trabajar en determinado centro porque hay ahí un grupo de colegas con los que se sienten comprometidos, trabajando en un proyecto común, con los que se sienten bien trabajando cada día. Y entonces optan por entre trabajar en un centro más lejos y con la realidad más dura, optan por ese centro cuando podrían estar eligiendo otro. ¿Lo vocacional no es clave en esas decisiones o no Sí, necesariamente? Yo a veces le tengo miedo porque es lo profesional. Yo a veces le tengo miedo a lo vocacional, como si la docencia fuera una actividad que se hace... es un buen profesional. Digo, todas las elecciones profesionales tienen un componente vocacional y un componente también de oportunidades, limitaciones, historias De historia familiar, de un montón de cosas. Yo no diría que... Por eso yo a veces Bueno, pero me entendió la pregunta. Sí, no, Claro, pero no se entiendo. puede hacer una reforma pensando en lo vocacional, o sea, apelando a la vocación de los docentes que quieran adoptar esos desafíos. Yo creo que hay que, como plantea muy bien el Codicen, como planteó muy bien EDUI 21, hay que hacer una reforma apostando a la profesionalización docente. Y a que hay una enorme mayoría de docentes que quieren profesionalizar su trabajo, que quieren mejorar. La plata es parte de la profesionalización, no es solo, es generar condiciones. Es que yo pueda hacer otras cosas en el centro además de dar clase, que yo pueda trabajar con mis colegas, y que yo pueda planificar, que yo pueda evaluar lo que estoy haciendo. Un dato de la investigación comparada, los centros en los cuales los docentes hablan entre ellos sobre sus alumnos, sobre qué experiencia tienen, Sí. qué problemas tienen, cuánto van aprendiendo, son centros que, y esto está probado con estudios cuasi experimentales, muy rigurosos, son centros en los cuales los estudiantes aprenden más. ¿Por qué? Porque los docentes los acompañan integralmente. Porque el trabajo docente hoy, está muy demostrado, es un trabajo en equipo. Y el trabajo docente hoy, sobre todo en media, en Uruguay, es un trabajo muy aislado. ¿Alguien más? Sí, yo tengo Marta. una pregunta. Usted planteaba, y comparto la visión, pero la duda que me genera a mí es, si usted mencionó que esto había sido planteado y fracasó, si No, fracasó porque no se implementó. Pero claro, porque no se implementó, ok. No porque funcionó mal, es porque ahí son las inercias del sistema educativo. Al sistema educativo le cuesta mucho cambiar, incluso habiendo voluntad de quienes representan a todos los ciudadanos, que son todos los partidos políticos. Claro, pero ¿no genera una situación de distintos estatutos entre los docentes que venía trabajando de una forma y este nuevo planteo, y puede traer un problema de que yo diga, bueno, pero yo ingresé a esta profesión con este panorama y ahora me cambian las reglas del juego? Hay dos alternativas a eso. En mi opinión, las dos peores.
una alternativa es imponerle el nuevo estatuto a todos los docentes. Yo creo que No eso funciona. además generaría juicios porque sí, claro. afecta a derechos adquiridos, no sé qué. Y la otra es todavía peor, es no hacer nada y mantenernos con el estatuto actual, que sabemos que es parte del problema, no parte de la solución. Entonces, y además esto de los cambios progresivos, centrándose en las nuevas generaciones de docentes, es parte también de las buenas prácticas en el mundo. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo los convence? Bueno, hay algunos que no es convencerlos, es proponerles, porque pasa a ser la propuesta de ejercicio de la docencia hacia adelante en el Uruguay. Y después yo creo Los mucho en la sindicatos van a decir que sí. ¿Cómo? Claro. ¿Y los sindicatos qué rol juegan ahí? Los sindicatos tienen que jugar un rol de diálogo, de negociación, pero después quien decide es la autoridad que gobierna la educación. Bien. Y un último sí. comentario, perdón, brevísimo. Yo creo mucho, no sé si algunos se deben de acordar, de la campana de Gauss Sí. estadísticamente, Sí, claro. que los procesos de cambio son así. Hay un 20% de gente que son los primeros entusiastas, comprometidos, que se meten en un cambio. Después hay un pelotón de un 60% que en la medida que vio que el 20% le fue bien, se tira al agua. Y después va a haber un 20% que yo voy a ser cruel. Hay que esperar que se jubile. Bueno, pero usted, sí, es un poco cruel. Perdón. Pero usted vivió de cerca el intento de reforma de Rama. ¿Sí? ¿No? No, bueno, en mi opinión la reforma de Rama no fue un intento, fue una reforma realizada y exitosa. El problema es que después se desestructuró la reforma. Porque Pero ahí la viene reforma- el tema. Entonces, ¿es a timonazo o es a esperar Es las dos cosas, Rama dialogó mucho también, por más que después hayan creado un relato de que no dialogó. Bien. Fernando. No, yo veo otra vez la inoperancia del sistema político en el conjunto, ¿no? Una frase de Linet dice, viene observando este fenómeno desde al menos 2013 en forma consecutiva. 2013, ¿no? Ya vamos a cumplir 10 años y viene observándose. Como que no se termina de poner el foco en los educandos, en los niños. No se termina de poner el foco, porque acá estamos pensando en los docentes de mejor grado son los más acomodados y todos buscan instituciones de la costa sureste porque seguramente viven cerca y les queda cómodo. Y mientras tanto, los niños y las diferencias se van agrandando por todo lo que usted señalaba antes. Pero también se llega a la constatación, según el informe, usted me dirá si esto es así, que niños de contexto crítico, en convivencia con niños de no contexto crítico, la evolución de esos niños es mucho más marcada, la evolución positiva de esos niños es mucho más marcada cuando conviven intersocialmente, ¿no? Y sin embargo, también la política de la educación no solo le da a los docentes de mejores recursos, de mejores ingresos y mejor ubicación geográfica, mejor escalafón, pero además elección de dónde impartir clases, en la zona que le queda cómodo, es decir, que gana más, todavía está mejor y todo, sino que además condiciona a los niños a no moverse, porque el sistema también establece la asignación de lugares para los niños, ¿verdad? Y la da seguramente no sé cómo es bien esto, pero seguramente es por residencia. Entonces, dice, la segregación creciente en inicial y primaria está relacionada con la forma de asignación de los estudiantes a los centros. Es decir, obliga al niño ese a ir a ese centro, pero le saca el mejor docente para otro centro. O sea, es como diabólico en contra del niño, ¿no? Por lo menos... No hay ninguna conspiración, eso es No, claro. pero es mal diseño. Sí, es mal pero el diseño. diseño conspira contra los niños y de mayores dificultades, de menor nivel socioeconómico. Todo conspira. Le sacan los mejores docentes y los recluye. Júntense entre ustedes allá en aquel liceo de contexto crítico. Es tremendo, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que cómo esto no es corregido por el sistema político, porque no le voy a pedir a los sindicatos que lo hagan. Claro, pero da la Sería sensación que es más demasiado fácil pedir. corregir el segundo elemento, ¿no? Sería A ver qué demasiado dice la pedir. CIDA.
No, que no corresponde pedirle a los sindicatos que lo hagan. No, que aporten, no, que lo hagan, no, que aporten ideas, que luchen por eso, que luchen por los niños de contexto crítico para que estén mejor, que luchen por eso en vez de luchar por su sueldo los más acomodados que son los de la costa sureste. Yo creo que hay sindicatos y dirigentes sindicales que están dispuestos. Hay otros que no, es claro. Pero la responsabilidad es claramente del gobierno. Acá no pudo Tabaré Vázquez con los sindicatos de la educación, no pudo José Mujica con los sindicatos de la educación, no puede nadie con los sindicatos de la educación. Bueno, pero no puede nadie con los sindicatos de la educación, de que Mujica dijo hay que hacerlos pelota y Vázquez le declaró la esencialidad y después tuvo que echar para atrás. Ninguno puede con los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos de la educación, señores, que tienen el poder que tienen? Permítame un momentito. Mientras tanto los rehenes son los niños. La ciudad, ¿usted podría quedarse un rato más en el programa? Con mucho gusto. Porque falta la sindicalista, ¿no? Que no es de la educación, es otra raza, el sindicato ADEOM. Pero bueno, le agradezco porque tenemos que hacer una pausa. Entonces, seguimos a la vuelta. Muchas gracias. Ya venimos.